En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. ¿Por qué creemos lo que creemos? Es el nombre de nuestra nueva serie y del tema que trataremos el día de hoy, el cual lo hemos venido ya en una previa hablando acerca de la iglesia y acerca de la madurez, hablando de lo que se espera que seamos como iglesia, de lo que se espera que sea la iglesia fundada por Cristo y de la cual Él es la cabeza. ¿Y cómo debería ser el comportamiento de esta y de cada uno de los individuos que conforman parte del cuerpo como hijos de Dios? Cuán importante es entender que tenemos un llamado, no solamente, y cuando digo no solamente, no estoy haciendo de menos la salvación, sino a no conformarnos con la salvación, sino que la salvación es la puerta. Pero luego de eso tenemos un llamado santo a vivir esas vidas santas y a transmitir esa santidad a la vida de las demás personas. Por eso es tan importante hacernos esta pregunta: ¿por qué creemos lo que creemos? Porque si no tenemos una respuesta clara y contundente hacia esto, tal vez vamos a caer en el legalismo, tal vez en la religiosidad. Tal vez vamos a estar pensando de que pues así me enseñaron, así es, y no vamos a filtrar lo que creemos, lo que sabemos y lo que se nos enseña de acuerdo a las Escrituras, sino más en base a nuestra cultura. Tenemos que tomar en cuenta que estamos viviendo tiempos donde las convicciones se debilitan, la doctrina se ha relativizado, y muchos cristianos viven una fe sin raíces profundas. Frente a esto, la iglesia tiene una necesidad clara, queridos hermanos, de ir hacia la fidelidad y afirmarse en las Escrituras. Por eso comenzamos esta serie que la hemos llamado ¿Por qué creemos en lo que creemos? Y que vamos a ir analizando punto por punto la Confesión de Fe de Londres de 1689. ¿Por qué esta confesión de fe? Bueno, en primera instancia, porque es una confesión que lleva 450 años, poco más, poco menos, de haber sido probada, de haber estado inmiscuida no solamente en congregaciones bautistas, sino luteranas, presbiterianas, e inclusive en marco de iglesias pentecostales, iglesias de distinta índole, y ha pasado la prueba de no ser una verdad absoluta, sino demostrar la verdad absoluta que la está mostrando en una forma sistematizada, extraída de las Escrituras. El propósito de esta enseñanza es explicar por qué es necesaria una confesión de fe. Primero, entender qué es una confesión de fe, por qué necesitamos una confesión de fe, cuál es su relación con las Escrituras y cuál será el propósito que tiene esta serie de predicaciones, que estamos hablando alrededor de 32 temas fundamentales que vamos a estar tratando. Algunos, en palabras de Suger Michelet, dice: toda la Escritura es importante, pero no toda tiene la misma importancia al mismo tiempo. Hemos estado hablando acerca de la madurez, y es importante que la madurez se vaya generando por el alimento
que recibimos. Lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Entonces, la semana pasada también hablábamos de que la palabra de Dios no es un buffet, no es algo a lo que nosotros nos acercamos y escogemos según la necesidad que tenemos. Ay, estoy un poco deprimido, voy a ver si la palabra me dice algo para la depresión. Ay, estoy mal en finanzas, voy a ver si me dice algo. Ay, estoy un poco enfermo, voy a ver qué me dice. No, no se trata de acercarse a la palabra como un buffet. Que la palabra de Dios puede tener temáticas orientadas hacia ese tipo de temas, sí, pero no es el propósito fundamental de la palabra de Dios. Y el propósito fundamental lo vamos a ver hoy a la luz de las Escrituras y vamos a ver cómo esto le da un sentido a una declaración de fe, a algo que nosotros podamos responder. Porque si te hacen, y en las dos reuniones anteriores he hecho esta pregunta, si te preguntan, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo primero que se te vino a la cabeza? No necesitas decirlo. Pero en muchas ocasiones más bien decimos qué es en lo que no creemos, que sí en lo que creemos. Ay, no, yo no creo en los ídolos. Y si tú quieres ser cristiano, lo primerito que tienes que hacer es bajar todos esos ídolos que tienes ahí, esa virgencita que te regalaron en la Inmaculada y tienes que quemarla. No es el fundamento de la Escritura. No es el dejar los ídolos. En lugar de eso deberíamos presentar a Cristo como el único Dios verdadero, lleno de gracia y digno de toda adoración, tal como lo plantea Hechos 17, 22, 31, que dice que muestra a Pablo predicando en un ambiente, en un contexto totalmente idólatra, pero haciéndolo con sabiduría y progresión. Pero no era el tema fundamental de lo que él quería predicar. O decirle a la gente, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Es verdad, claro que es verdad, pero primero tenemos que mostrar o presentar que el amor de Dios manifestado en la cruz le da un sentido de llamado a ese arrepentimiento, nos llama al arrepentimiento. Y recordando lo que dice Romanos 2:4, ¿no sabes que su bondad te guía al arrepentimiento? Entonces, sí, en verdad, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Pero ¿por qué no hacerlo bíblicamente para no entrar en polémicas o entrar en cosas que queremos convencer desde nuestro punto de vista? El apóstol Pablo es claro cuando dice, yo vine a ustedes y no intenté convencerlos con palabras rebuscadas, con palabras que pueda parecer algo de sabio, sino con la verdad del Evangelio. Y eso es lo que deberemos exponer. ¿Pero es eso lo que estamos creyendo? ¿Es eso lo primero que viene a nuestra cabeza cuando somos cuestionados acerca de nuestra fe? ¿O tenemos respuestas como, bueno, lo importante es tener fe? Y la palabra de Dios no nos dice que lo importante es tener fe, como tengo fe en cualquier cosa. Nuestra fe tiene que estar cimentada en la salvación que viene de Cristo. No es fe para que yo voy a tener fe para que me dé un carro, yo voy a tener fe para que restaure mi matrimonio. No, tienes que tener fe en que Él es el autor y consumador de la salvación. Ahí está fundamentada tu fe, en que Él nos ha amado primero. Todo lo demás, no estoy diciendo que lo demás no, lo demás elimínalo. Lo que estoy diciendo es, dale prioridad a lo primero. Porque todo lo demás, aunque tenga sentido y de cierta manera tenga un fundamento, si no está cimentado en lo principal, simplemente vamos a desviarnos por cualquier otro tipo de camino. Si nosotros pensamos, por ejemplo, acerca del matrimonio, y pensamos que el matrimonio es algo tan débil y sencillo que yo puedo un día querer estar casado y otro día no estar casado, claro, probablemente eso es lo que nosotros como seres humanos queremos. Pero no es lo que la palabra de Dios nos manda. La palabra de Dios nos llama a un compromiso. Pero no es un compromiso porque, es que nos casamos y si nos divorciamos nos vamos a ir al infierno. No, el compromiso está hecho en aquel que dio su vida por ti. Para que tú, no es que te cases y estés bien casado, sino para que tú tengas vida y tengas vida en abundancia, para que tengas vida y tengas vida eterna. El principio del Evangelio no está fundamentado en la satisfacción personal tuya o mía.
sino en la verdad bíblica de que somos pecadores y que la paga del pecado es muerte. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer esas obras. Esas obras que inclusive no solamente son las obras del diablo, sino que son las obras de nuestra propia concupiscencia. Pero tenemos que tener un fundamento sobre el cual amparar, sobre el cual creer. Una declaración de fe es una brújula doctrinal que nos muestra qué rumbo debemos caminar. Entonces, vamos a ir desglosando el tema. Entendamos primero, ¿qué es una confesión de fe? La confesión de fe es una declaración sistemática de doctrinas bíblicas que una iglesia afirma como fieles a las Escrituras, pues estas resumen lo que creemos que la Biblia nos enseña. En 1 de Corintios 15, versículos 3 y 4, vemos un acercamiento que el apóstol hace a una declaración de qué es lo que él cree y que esto le fue enseñado. Dice, porque yo les entregué en primer lugar lo primero que recibí. Les entregué en primer lugar, o sea, cuando él hablaba del Evangelio, esto era lo primero que él estaba hablando, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Siguiente. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En los dos versículos termina sellando lo que él cree conforme a las Escrituras. No es, esto es lo que pienso, esto es lo que a mí me parece. No, él está hablando lo que es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Él fue sepultado y resucitó, tal como lo dijo la Escritura, tal como lo dice la Escritura. Esa es una declaración de fe. Pero si vamos al Antiguo Testamento, vemos el Shema. El Shema es una declaración confesional que tiene o que tenía el pueblo de Israel. Si me acompañas a Deuteronomio 6, 4, hasta el versículo 9, dice, escucha, oh Israel. Esta era palabras que las repetían, que las sabían de memoria, porque esto era lo que ellos creían como pueblo. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una enseñanza progresiva. Hay una enseñanza que, como lo vimos en la primera porción de Corintios, le fue enseñada, le fue transmitida, y luego lo que se esperaba es que el que aprendió lo transmita nuevamente. A veces no sabemos cómo transmitir nuestra fe, por eso estamos hablando de ambigüedades. Le hablamos a la gente cuando está en necesidad, pero ¿y qué pasa cuando la persona no está en necesidad, cuando no tiene problemas? Le solemos hablar a las personas cuando, es que está en alcoholismo, es que mi hijo está en esta situación, mi esposo, mi esposa, las finanzas, la enfermedad. Entonces esperamos esas situaciones para decirle, Cristo te ama y Él puede solucionar ese asunto. Pero solamente hablamos de que puede solucionar un bache. Pero ¿qué pasa con una persona que tiene salud, que no tiene problemas de dinero, que está bien en sus relaciones interpersonales? Entonces, ¿esa persona no necesita a Cristo? Eso es lo que estamos tratando de decir. ¿Por qué? Porque no hemos sido enseñados conforme a la palabra de Dios, que todo hombre es carente del poder acercarse por su propia voluntad a Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Desde el mismo momento en que somos engendrados, somos pecadores. No tenemos la capacidad. No hay nadie que busque a Dios. Eso es lo que dice.
Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta de que solamente es a través de la gracia de Dios y de su obra salvífica a través de su Hijo Jesucristo en una cruz, muriendo por los pecadores. No muriendo para que la gente se acerque a ver si lo acepta o no lo acepta. No, muriendo por los pecadores, muriendo por aquellos que no quieren saber de Él y muchos ni siquiera han oído hablar de Él. Pero aún por ellos está muriendo. Pero no solamente está muriendo, también está resucitando para volverse el primogénito de los redimidos, de los transformados, de los santos. Entonces nos damos cuenta de que todo ser humano sobre la faz de la tierra, de la antigüedad, del presente y del futuro, necesita un Salvador, independientemente de si tiene problemas o no tiene problemas. Que si somos honestos, todos tenemos problemas. Pero no estamos llamando a Cristo para que nos solucione un problema que muchas veces nosotros mismos podemos solucionarlo. ¿Quieres tener un mejor matrimonio? Pues respeta a tu mujer. Ama a tu cónyuge. ¿Quieres tener buenos hijos? Bueno, instrúyelos. ¿Y qué les vas a instruir? Lo que la palabra está enseñando. ¿Quieres tener buenas finanzas? Bueno, sujétate al Señor y maneja bien tus finanzas. Inclusive toma un cursito de finanzas. Pero eso lo podemos solucionar, lo podemos hacer nosotros. Que la palabra nos da muchos principios para eso, sí. Pero lo que no podemos hacer es salvarnos a nosotros mismos. Lo que no podemos hacer es buscar a Dios por nuestra propia iniciativa. Él nos amó primero y Él ha venido a buscar lo que se ha perdido. Tú y yo estábamos perdidos. Si hoy por hoy tú te consideras un discípulo, el llamado, querido hermano, querida hermana, es a crecer, a madurar y a vivir conforme es su voluntad. No podemos tener una relación con Dios basada en nuestros parámetros. No podemos tener una relación con Dios basada en lo que yo quiero, en lo que se me hace cómodo, en lo que estoy dispuesto a dar. No, la palabra de Dios más bien tiene otro propósito. Y lo veremos al final, en resumen, tiene cuatro propósitos. Y para que la iglesia vaya hacia esa tendencia a desarrollar, a crecer, a dejar de ver la palabra de Dios como un buffet, sino ver como un refrigerador en el que abres con hambre y comes lo que hay, porque lo que hay es bueno y lo que hay es bueno para transformar tu vida a la imagen del varón perfecto. Lo que hace una declaración de fe es sistematizarlo y ordenarlo. Lo que hace es como haría un nutricionista, ¿sí? Necesitas proteína, necesitas otra porción de carbohidratos, necesitas otra porción de verduras, ¿sí? Entonces lo que hace es sistematizar para que ese alimento, para lo que hay, tú lo puedas entender y que no solamente esté amparado en, es que bueno, lo que es fe yo tengo que creer porque ahí está. Sí, pero también el Señor nos ha dado cerebro para tener una conciencia y estar consciente de lo que la palabra de Dios espera y nos enseña y muestra de que debería ser su iglesia y como individuo cada uno de nosotros. Es por eso que hemos tomado como base para esta enseñanza doctrinal de las siguientes semanas y meses, hemos tomado esta declaración de fe. Esta declaración de fe, como les decía al inicio, ha sido probada por mucho tiempo, por muchos años. Distintos teólogos, distintas corrientes han evaluado esta declaración de fe y han acordado de que es resistente, de que es bíblica, de que tiene sentido armónico en cuanto a la enseñanza de la Escritura. Es por eso que como congregación, después de que sus pastores han estado analizando esta confesión, no por días, ni semanas, ni meses, por años, para encontrar
una confesión no que se adapte a lo que nos gustaría, a lo que queremos, al modelo de iglesia que cada uno pudiera pensar en tener, sino a tener una declaración válida, sustentada y que sea tan fuerte y fornida que inclusive vaya reencauzando nuestras propias ideas y creencias y ajustándolas o confrontándonos con las Escrituras. Entonces, hay 4 razones por las cuales necesitamos una confesión de fe. Primero, como les había dicho, para definir claramente lo que creemos. Segunda de Timoteo 1:13 nos ayuda a entender que en tiempos de confusión, la claridad es un acto de amor. En tiempos de confusión, la claridad es un acto de amor. Y lo dice de esta manera: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Nuevamente vemos a alguien que está enseñando a alguien y en este caso le está dando un llamado a la madurez, a cuidar. Retén. Y en esta versión bíblica dice las sanas palabras. Tal vez si tú tienes una Reina Valera dirá la sana doctrina. Pero cuando hablamos de sana doctrina no estamos hablando acerca de lo que vemos en Facebook de sana doctrina. Que a propósito, aprender de Facebook sobre teología y doctrina es muy mala idea. No es el lugar donde tú debes aprender de doctrina ni de teología. Para eso el Señor te da la iglesia local, donde estás con tus pastores, donde estás con tus hermanos y como asamblea y como comunidad. Leemos las Escrituras, somos expuestos a las Escrituras y en el Espíritu Santo encontramos esa verdad, aprendemos de esa verdad. Para eso mismo el Señor puso a unos como maestros, a otros pastores, a otros evangelistas, profetas, apóstoles, profetas y apóstoles que ya dejaron su legado. Y ahora nos reunimos alrededor de las Escrituras para seguir aprendiendo. Pero no solamente es aprender, sino retener. Y eso es importante, porque muchas cosas, y lo he dicho, y lo he manifestado la semana pasada, y los pastores lo han estado haciendo en las semanas anteriores, hablando de la iglesia, podemos saber muchas cosas, pero otra cosa es retenerlas, otra cosa es guardarlas, otra cosa es atesorarlas y hacerlas parte de tu vida, porque ¿de qué te sirve saber si no lo aplicas? ¿De qué te sirve saber que debes o que tienes un proceso para perdonar a tu hermano? O para reconvenir a tu hermano, para llamar la atención a tu hermano, y tú no lo usas, sino más bien haces lo que puede hacer cualquier persona que no ama a Dios. Simplemente te das la vuelta y te vas. Simplemente niegas el saludo. Esa no es la forma correcta. ¿De qué te sirve saber de que Dios te ha llamado a la generosidad y seguir poniendo excusas? ¿De qué te sirve saber de que Dios te ha llamado al compromiso? Y el compromiso es difícil. A todos nos cuesta. Para todos es complicado. Más cuando está lloviendo, hace frío, no hay carro y tantas cosas que podemos decir, sí, pero ¿cuál es tu compromiso? ¿Cuál es tu nivel de compromiso? A veces tenemos más compromiso con el trabajo que con la misma congregación, con el mismo cuerpo de Dios. Porque al trabajo no, yo me voy como sea, aunque sea me voy caminando, llego mojado, lo que sea, porque es el trabajo. Pero todas las cosas pasarán, más su palabra, su reino, no pasará. ¿Dónde estamos sembrando? No te estoy diciendo que seas un irresponsable entonces en el trabajo. Te estoy diciendo que si eres responsable en las cosas mundanas, ¿no deberías ser todavía más responsable en las cosas espirituales? A eso me estoy refiriendo. Entonces, guarda, retén la norma de las sanas palabras. Sanas palabras.
la sana doctrina. No esa doctrina que sí, a lo mejor hay buenas enseñanzas en redes sociales, pero no es el lugar para aprender. Para eso te dio una iglesia local. Para eso te dio las personas que están a tu lado, al frente tuyo, atrás tuyo. Y para eso te dio pastores. Ese es el orden. Esa es la forma correcta donde uno debe aprender. E inclusive donde debe no solamente aprender, sino ser corregido y corregir. Por eso aprendimos acerca de la iglesia y lo que se espera de esta. Luego, ¿por qué necesitamos una declaración de fe? Bueno, para protegernos de falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos está diciendo en Hechos 20, 28, 31, en la primera era retén, guarda, en esta es tengan cuidado. Es una advertencia. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. Esto lo está haciendo hacia los pastores. Está hablando hacia los obispos, hacia los ancianos. Está diciendo, tengan cuidado de sí mismo y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos. No es que simplemente un día nos despertamos con ganas de ser pastores, sino que aquel que tiene el llamado debe saber que no ha sido llamado por su propio gusto, sino ha sido llamado porque el Espíritu Santo nos ha llamado a ser. Una cosa es anhelarlo, otra cosa es hacerlo bien. No solamente se trata de querer, se trata de ser responsable con la tarea que Dios nos ha dado, no solamente a los pastores, sino también a la congregación. Y dice, para pastorear la iglesia de Dios, no la iglesia del pastor Juan Diego, del pastor Carlos, del pastor Ángel, no, esta es la iglesia de Dios, porque Él la compró con su propia sangre, queridos hermanos. Aquí ninguno ha dado su vida por ti. El único que ha dado su vida por ti es Jesucristo. A Él sigues, a Él te debes. Y que cuando a Él sigues, a Él te debes y a Él te sujetas, entonces eso mismo puedes representarlo y vivirlo con tus hermanos que están a tu lado. Pero volviendo al tema, la advertencia va hacia esto. No está diciendo es probable. No, dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces que no perdonarán al rebaño, no tendrán misericordia. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras de ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé en darles palmaditas en la espalda. No dice eso, dice en amonestar. La tarea, el trabajo de un pastor no es andarte animando. Ayos hay muchos. Pero alguien que te instruye en la palabra, alguien que te enseña y que te confronta, hay pocos. A esos pégate. A esos pégate. Porque Él mismo dice, no cesé de amonestar a cada uno, inclusive con lágrimas. Esto quiere decir con ruegos. Querida congregación, tenemos que despertar, tenemos que madurar, tenemos que comenzar a vivir como hijos de Dios. No podemos simplemente ir a un lugar y engañarnos a nosotros mismos pensando de que eso nos hace cristianos. Ser cristianos es conocer su palabra, vivirla, aunque nos cueste la vida. Por eso requiere, me niego a mí mismo para que Él crezca. Yo menguo para que Él crezca. Si no, no sería necesario aquello. Simplemente escojamos lo que nos gusta, hagamos lo que nos parece y vivamos vidas felices. Pero Él no vino para hacerte feliz. Él vino para hacer de ti un pueblo santo, por el cual Él regresará y que está llamado a vivir la eternidad en la presencia del 3 veces santo, 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 santo. Qué hermoso es Apocalipsis 5. No la canción, sino lo que habla ahí. Que hay un cordero que dio su vida
para poder abrir aquel rollo. Ese rollo donde está el nombre de los santos. El nombre de los que Él compró con su propia sangre. ¿Tu nombre está ahí? ¿Estás seguro? ¿Tu vida lo refleja? Queridos hermanos, os tengo que amonestar. Ese es el trabajo de un pastor, de un verdadero obispo, siervo de Dios. Si esto fuera algo de escoger, yo preferiría hablar temas más ligeros, inclusive más convenientes a mí mismo. Tal vez hablar un poco más del diezmo. ¿Para qué? Para que el pastor esté más bendecido y tengas un pastor bendecido. A mí me conviene. Y créelo, me conviene. O hablar acerca de temas mucho más motivacionales, que probablemente no tendríamos tantos asientos vacíos. Tendríamos más gente llena este lugar. Y claro, lindo. Ahí sí es la iglesia de Juan Diego. Pero no, Dios nos libre, Dios me libre de predicar lo que nace de mi corazón. Prefiero ser cuidadoso y temeroso de Dios como aquel que tendrá que dar cuenta de Dios, de lo que estoy hablando desde este lugar. Y tengo que amonestarte, a ti hermano, a ti hermana, para que caminemos juntos a la madurez, para que seamos esa iglesia de la cual venga el Señor y diga, esta es mi iglesia. Y no solamente nos creamos iglesia por hacer cosas y rituales como lo hacían en el pasado. Esto quiere decir, queridos hermanos, ser instruidos en la verdad. ¿Para qué? Para que el creyente sea un creyente verdadero. Efesios 4, 14, 15 dice, entonces ya no seremos niños. ¿Recuerdas? Hablábamos de los niños. ¿Cuándo vamos a dejar de ser niños? Entonces, cuando seamos alimentados, cuando tengamos cuidado, cuando retengamos la buena palabra, entonces ya no seremos niños, sacudidos por olas y llevados de aquí a allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad, en amor, crecemos en todos los aspectos, en aquel que es cabeza, es decir, Cristo. No dice crecemos en los aspectos que tú quieres, crecemos en todos los aspectos. En todos nosotros tenemos que reflejar a Cristo en nuestra vida. No reflejar a Cristo dentro de un lugar, sino en todos los lugares que vamos. Esto requiere mucho más que solamente ser simpatizante de la palabra de Dios. Esto requiere morir a nosotros mismos para que sea Cristo viviendo en nosotros. Queridos hermanos, esto no es un juego. Hay una acechanza, lobos feroces, dice la palabra de Dios. Otra parte dice león rugiente buscando a quien devorar. No, esto no se trata de jugar a ser buenito o a ser un poquito perdido el asunto, a echarme una canita al aire. No tiene que ver con eso. El enemigo no ha venido sino para robar, matar y destruir. Él no está jugando a asustarte. Él no está jugando a que te vaya un poco mal en los negocios o tengas problemas en tu matrimonio. No, Él no está jugando. Él quiere destruirnos. Él quiere robarnos todo lo que el Padre nos ha dado a través de su Hijo, llamándonos coherederos de la gracia en Cristo Jesús. Y finalmente, matarnos. Esto no es un juego. Esto no es cosa de simpatías. Esto no es cosa de me agrada o no me agrada. Esto tiene que ver con la eternidad y dónde la pasaremos, dónde estaremos. Y eso solamente lo podemos hacer cuando conocemos quién es nuestro Salvador. Entonces ya no seremos niños. Ya no seremos sacudidos por cualquier cosa que mi oído le agrada.
Ay, ven, te invito, es que acá el pastor sí habla más bonito, habla más chévere. Él sí te da unas palmaditas en la espalda, él sí te quiere bastante y cosas por el estilo. Hey, el amor tiene que ver mucho con la corrección. Lo hablamos la semana pasada. Y tenemos que ser exhortados. A mí esta palabra, al prepararla, me exhorta a mí mismo, porque me centra en pensar cómo estoy viviendo y qué le estoy enseñando a la congregación. ¿Le estoy enseñando de lo que yo quiero o de lo que la palabra de Dios me manda a enseñarle? Esto me centra, primero a mí. Y por eso es lo que el apóstol dice, hasta con lágrimas les exhortaba. ¿Por qué? Porque es preocupante ver nuestra respuesta frente a las verdades bíblicas. Muchas veces son opcionales. Muchas veces es lo que nosotros queremos. Es que no me agrada, sí me agrada. Es que esto sí, esto no. Es que no me siento muy bien. Hermanos queridos, este es un tema de vida o muerte. Vida en abundancia o muerte eterna. Pues también necesitamos una declaración de fe para afirmar nuestra comunión con otros creyentes fieles. No solamente con otros creyentes, sino con creyentes fieles. En el libro de Judas, y no me refiero a Judas el Iscariote, el traidor, me refiero al libro que está dentro del canon bíblico, que está casi al final de las Escrituras y que tan solo es un capítulo. Un solo capítulo. Y que tiene gran profundidad y que aparentemente se podría decir que fue tal vez uno de los discípulos de Pedro, porque tiene mucho que ver con Segunda de Pedro, esta aclaración. Y en Judas, versículo 3, dice lo siguiente: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación. ¿Recuerdas? Hemos hablado, esto es lo que tenemos en común. Esto es lo que nos une como iglesia. Esta común salvación. He sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Una vez y para siempre. Ya tenemos su palabra. Luchemos ardientemente por vivir acorde a las Escrituras, a lo que Él quiere y espera de nosotros, y que sabe que en nuestra naturaleza carnal no podemos. Por eso nos ha dado su Santo Espíritu, para que entendamos de una vez y para siempre que no es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. La pregunta ¿es su Santo Espíritu quien está guiando tu vida? ¿O aún no quieres ceder el trono de tu corazón al que vive y reina? Hermanos, esto es de vida o muerte. Hermanos, esto no es un juego. Hermanos, esto reclama de la iglesia y de cada uno de nosotros, reclama una respuesta. ¿Cuál es tu respuesta, iglesia? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con lo que Dios te ha dado? Con el llamado que te ha dado, con el lugar que te ha dado, con la posición que te ha dado, como parte del cuerpo de Cristo. Amados, es necesario ser exhortado. El tercer punto que íbamos a hablar hoy es, ¿cuál es su relación con las Escrituras? Pues, 2 de Timoteo 3:16 nos enseña y nos dice lo siguiente, y este es el propósito de la Escritura. Estos 4 son los propósitos de la Escritura: enseñar, reprender, corregir e instruir. No está hablando acerca de emociones y sentimientos. Y déjamelo claro, las emociones y los sentimientos son buenos. Es hermoso tener emociones y sentimientos por la Escritura,
Por supuesto. Por lo que tiene que ver con el hecho de congregarse, de reunirse, con la música, con todo. Es bueno. No estoy diciendo que es malo y que por eso desechémoslo. Lo que estoy diciendo es que hay cosas que son prioritarias. Y la palabra de Dios no está hablando de tus sentimientos y emociones. Está hablando de cómo corregirlos, cómo alinearlos y cómo vivirlos de una forma correcta a través de la Escritura. Porque no está hablando de cualquier libro, no está hablando de cualquier cosa que se ha escrito. No, dice toda Escritura, y Escritura está con E mayúscula, está hablando toda palabra de Dios. ¿Sí? Ha sido inspirada por Él mismo. Las Escrituras han sido escritas en un periodo de 2 milenios. No estoy hablando de 2 meses ni de 2 años. Estoy hablando de 2000 años. Estamos hablando de que ha sido escrito por una cantidad de autores humanos. Y sería imposible pensar que esta, si fuera una obra humana, tenga tal coherencia, unidad y el mismo sentido como solamente lo puede mostrar la Escritura, que ha sido inspirada por Él mismo. En alguna ocasión lo hablamos. Inspirado quiere decir soplada. No es, sino Él mismo la dio. Él mismo dio esa sabiduría a los hombres que la escribieron, para que escribieran y redactaran como si fuera un solo autor. Como si fuera una sola persona. 66 libros que conforman la Biblia cristiana. Una sola idea, un solo pensamiento. ¿Qué es lo que creemos? Que Jesucristo murió por los pecadores, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que un día volverá. Ese es nuestro credo. Eso es lo que creemos. Eso es lo que predicamos. Eso es lo que hablamos. Entonces, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Si me ayudas con el siguiente, no lo he leído en las anteriores, pero ahí dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Tiene un fin, tiene un propósito. El propósito no es nada más facilitarte esta vida. Es que en esta vida puedas ser instrumento útil de la gracia de Dios y en la siguiente disfrutes de la gloria venidera. Entonces, hermanos, la relación de estas enseñanzas que veremos a continuación, las siguientes semanas y meses, están subordinadas a las Escrituras. No queremos hacer un ídolo de una declaración de fe. No, pero son temas puntuales que nos dan un norte y apuntan hacia, o se muestran como una brújula doctrinal que nos muestra el rumbo progresivo para aprender acerca de las verdades bíblicas. Esto transformará en muchos casos. Por otros lados, golpeará, tal vez molestará, tal vez nos sacará de la comodidad en la cual nos encontramos. Es por eso que te voy a hacer ciertas recomendaciones. La primera, hermanos queridos, traigamos nuestra Biblia. Traigamos nuestra propia Biblia. Yo sé que hay pantallas. Y con esto yo no quiero ni ser religioso ni nada por el estilo, pero no te estoy hablando trae tu celular en el cual tienes la aplicación de la Biblia. Estoy hablando de desempolvemos nuestras Biblias. Créanme que si ahora decimos, bueno, busquemos el libro de Judas, tal vez algunos van a decir, ¿y dónde está eso? ¿Sí te das cuenta? Yo sé que en la aplicación uno fácilmente puede buscar, pero hermanos, vamos a la esencia. Dejemos, inclusive antes era muy común
Cuando yo era niño y mi mamá me llevaba a la iglesia, era muy común que se sabían los 66 libros hasta el orden en el que estaban. Y no era cronológico. Ahora ya la gente no sabe si es Antiguo o Nuevo Testamento. Hermanos, para un tiempo de estudio como el que vamos a tener las siguientes semanas, claro que son predicaciones, pero son predicaciones de enseñanza doctrinal, les animamos a que traigan su Biblia. Un resaltador, para que puedas resaltar esas verdades que se te va a enseñar. Ahora ya te venden la Biblia arcoíris, es muy linda. Pero antes las Biblias eran arcoíris porque uno las había rayado. ¿Sí? No quiero decir que los tiempos pasados fueron mejores. No, hoy tenemos más tecnología, más cosas donde averiguar, donde aprender y donde todo eso. Pero tenemos que hacerlo a la misma forma que se hacía hace 2000 años, con su palabra. ¿Sí? Aparte de eso, trae una hoja y un esfero. Porque si bien es cierto, vamos a estar siguiendo las pautas de una declaración de fe, esta declaración de fe va a abundar. ¿Sí? No estoy diciendo vamos a hablar de 1 o 2 versículos. Probablemente por cuestiones de tiempo sí lo vamos a hacer de esa manera, pero abundan en versículos que te los vamos a dar. ¿Para qué? Para que tú también en casa puedas luego revisar y nos convirtamos como aquella iglesia de Berea que escuchaba de buena gana lo que los apóstoles enseñaban, pero luego, aun cuando eran los apóstoles los que habían enseñado, iban a revisar si eso tenía relación con la Escritura, si eso estaba escrito. Dejemos de confiar en hombres nada más que transmitan. Claro, tienes pastores que aman la verdad, que luchan por mantenerse en el causal de la verdad, pero finalmente somos hombres. Y tenemos una tarea, sí, enseñar, pero tu tarea también es aprender. Y aprender no solamente es escuchar lo que me dicen, sino también comprobar que lo que me dicen es verdad. Porque una cosa es los lobos que engañan, otra cosa son los conejos que se dejan morder. Ambos tienen una responsabilidad. Entonces, con esas consideraciones, quiero ir finalizando. Decirte que una declaración de fe lo que va a hacer es ayudarnos a sistematizar, o sea, a ponerle un orden a las Escrituras. Los libros del Génesis al Apocalipsis no están en un orden cronológico, ni tienen una coherencia consecutiva. Hay gente que dice, yo voy a leer de Génesis a Apocalipsis pensando que es un libro de historia que comienza leyendo y va en un orden progresivo. No, no es así. Son 66 libros que tienen diferente cronología en su orden, ¿ya? E inclusive en su temática. Pero todo, como te decía hace un momento, tiene la coherencia de que ha sido escrito por un solo autor, el Espíritu Santo. Lo que hace una confesión de fe es sí ponerlo en un orden. ¿Para qué? Para que como estamos pasando de la niñez a la adultez, podamos ir no directamente de la leche a un buen trozo de bife, sino que vayamos con papilla, que vayamos luego con unas frutitas, que luego, sí, eso es lo que va a hacer la confesión de fe. Nuevamente, no queremos poner la confesión de fe por encima de las Escrituras de ninguna manera, sino claramente subordinarla a las Escrituras, que nada más sea una herramienta que nos muestre una forma progresiva y sistemática de aprender las Escrituras, ¿ok? Entonces, el propósito será ese, llevarnos a una fe más firme, consciente y bíblica, que sepamos dónde estamos parados, que seamos conscientes lo que estamos aprendiendo, lo que hemos aprendido y cómo eso debe transformar nuestras propias vidas, y que obviamente sea bíblico. El cristianismo no es una experiencia vaga ni una emoción pasajera, sino una verdad que transforma. Si tu vida no es transformada, probablemente no has empezado a vivir. Mostrar la belleza del Evangelio en toda la Escritura
De la creación hasta la glorificación, la confesión sigue la historia de la redención. Eso es lo que hace. Una confesión va buscando la historia de la redención en cada uno de los libros. Va viendo cómo esos 66 libros están alineados tan perfectamente y nos lo trae claramente. Cultivar una iglesia sólida y centrada en Dios. Una iglesia doctrinalmente firme será una iglesia espiritualmente saludable, humilde y activa en el servicio. Saludable, humilde y activa en el servicio. La Escritura lo pone de esta manera: una iglesia santa, pura y sin mancha. Es aquella iglesia saludable, humilde y activa en el servicio. Y por último, animar a amar la sana doctrina con el corazón, a amar la palabra de Dios. Tú no puedes amar lo que no conoces. Te puede gustar y simpatizar lo que no conoces, pero amar solamente lo que conoces. Un predicador de la antigüedad, Charles Spurgeon, decía: el cristiano que no ama la doctrina es un soldado sin espada. La sana palabra de Dios nos enseña su doctrina, nos enseña esa idea de pensamiento que tiene la Escritura, que es que Él murió por los pecadores, que fue sepultado, que resucitó y que un día volverá. Pongámonos de pie, amada iglesia. Es importante que en estas enseñanzas que tendremos las siguientes semanas seamos partícipes como asamblea. No solamente seamos oidores, sino participemos. El amén, el aleluya, el sí Señor, no es una votación o no es una arenga para que el predicador continúe. Es un reconocimiento de las verdades. No, tampoco es que querramos ir hacia corrientes emocionales. No, tampoco. Queremos apelar a la conciencia, y a la conciencia iluminada por la palabra de Dios. La confesión de fe de 1689 no es una reliquia del pasado, sino es un regalo para el presente. Nos ayuda a ver claramente la gloria de Dios, la suficiencia de Cristo y la belleza del Evangelio. Te animo a que te comprometas con esta serie con humildad, oración y también con expectativa. Espera ser desafiado, espera ser edificado, así como arraigado. Que podamos, como Timoteo, retener la forma de las sanas palabras en la fe y amor que es en Cristo Jesús.